Estamos celebrando 30 años. Realmente la fecha es en noviembre. Algunos estuvieron aquí cuando partimos un queque gigante y lo repartimos, pero queríamos hacerlo en esta fecha para tener un evento importante y traer a los fundadores de esta iglesia que están aquí con nosotros. Realmente la historia de ellos es impresionante. Grandes instituciones cristianas se fundaron en sus manos y realmente impactaron, fueron pastores de pastores, así que su historia aquí ha impactado la iglesia cristiana evangélica. Y tenemos una festividad, realmente 30 años no se pasan así porque sí, pero por lo general estamos recordando lo que sucedió al principio de la comunidad Paz o del grupo Paz. Y hacemos mención a los jóvenes, y que era un grupo de jóvenes que se reunían en una casa y de ahí vino el Espíritu Santo y trajo un nuevo mover y llevamos a otras iglesias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo creo que, y Flora hizo mención de eso, yo creo que se nos ha olvidado parte de esa historia. Y es que la comunidad Paz nació bajo la unción y el poder del Espíritu Santo. Y yo creo que eso es importante y nosotros no podemos olvidar eso. Y aunque esta iglesia estoy seguro que tiene un mover del Espíritu Santo, quiero hoy de una manera lo más sencilla posible, casi a tipo de escuelita, hablar del bautismo del Espíritu Santo para que nos quede todos claros que es una doctrina bíblica, porque algunos creen que eso ya pasó y ese tiempo se terminó y que fue solo para la iglesia del primer siglo, y no es así. Así que diga conmigo: me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor. La gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas. Cuando hablamos de avivamiento o de mover del Espíritu o un nuevo mover del Espíritu, tengo la noción, al menos yo personalmente, de que hablamos de estereotipos. Y entonces cuando uno dice que hay un mover del Espíritu Santo o que hay un avivamiento, lo primero que la gente piensa es en locura, en desorden, en manifestaciones extrañas, unos que caminan como ovejas, otros como perritos, otros como y que gritan y se suben por las paredes. Pero eso no es una concepción correcta acerca de un avivamiento en el Espíritu Santo. Eso es solo una idea que nos hemos formado y tal vez sin querer criticar, y estoy seguro que Dios le ha dado a cada iglesia lo suyo, ha habido un abuso a veces en cuanto al mover del Espíritu Santo. Pero que hay un mover del Espíritu Santo y Dios quiere traer un avivamiento no solo a cada iglesia, sino a cada persona, es una realidad hoy vigente en la vida de la iglesia. Y creo que ese temor, ese estereotipo, esa imagen preconcebida que tenemos de un avivamiento ha hecho que se limite la obra de la iglesia en este mundo, porque hemos tratado de agradar y ser aceptados por este mundo, por lo que hemos tratado de limitar algunas manifestaciones del Espíritu Santo, y eso para tratar de no asustar al mundo. De todos modos, el mundo se va a asustar con nosotros desde que un domingo estamos aquí sentados levantando nuestras manos y cantando y viéndome a mí predicar. Así que deben de estar locos por eso. Pero vamos a ir un poco rápido hoy y quiero hacer casi que un esquema muy sencillo para que quede con todos los miembros de la comunidad Paz y que nos escuchan por internet, que el bautismo del Espíritu es una realidad bíblica. Es una enseñanza clara, específica, y que todo cristiano debe tener una experiencia con el bautismo del Espíritu Santo. Hechos capítulo 19, versículos 1 al 5. Hechos capítulo 19, de 1 al 5. Dice así: mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso. Allí encontró algunos discípulos. Quiero que ponga atención y marque esto: discípulos. No era que estaban evangelizando, era gente que ya había creído. Allí encontró algunos discípulos. ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron?, les preguntó. Ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, respondieron. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? El bautismo de Juan. Pablo les explicó: el bautismo de Juan no era más que un bautismo de arrepentimiento. Él le decía al pueblo que creyera en el que venía después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Ahora, tenemos que contextualizar esto. ¿Con quién estaba Pablo hablando? Pablo estaba hablando con un grupo de discípulos que habían creído. O sea, que no estaba evangelizándolos, ya ellos tenían a Cristo en su corazón y ya habían creído en él. Así que había
hacía falta algo en el proceso de desarrollo y de fe de estos cristianos. Pero vamos a hacernos algunas preguntas. Pablo escribió casi la tercera parte del Nuevo Testamento. Es el más grande de todos los apóstoles y fue al tercer cielo y recibió una revelación que no puede escribir porque nos volveríamos loquitos, no lo entenderíamos. Así que él me imagino que Pablo tenía algún conocimiento de teología, alguna revelación del Espíritu Santo tendría para hacer lo que hizo. Ahora pongamos atención, ¿por qué Pablo llega a donde habían unos discípulos y hace la pregunta? ¿Por qué hace esa pregunta? A no ser que tuviera un problema teológico y que estuviera enredado, estaría fuera de contexto, pero Pablo ha recibido la revelación necesaria acerca del Espíritu y les pregunta: ¿cuál fue el bautismo que ustedes recibieron cuando creyeron? Y dijeron: el de Juan. Entonces dijeron: bueno, ese está bien, ese no está mal, está correcto, porque ese bautismo tiene una razón dentro de la fe cristiana, y ahora les voy a explicar un poco de eso. Pero necesitaba preguntarles si habían recibido el bautismo del Espíritu Santo, porque era una etapa que faltaba en su vida de fe, en su crecimiento. Así que vamos a entender, y tenemos que dentro del proceso de la enseñanza cristiana hay patrones, y voy a enseñarles casi como esquema, y esto me gustó encontrarlo así, un esquema muy fácil para entender de alguna manera que hay tres bautismos. Tenemos el primero, que es el bautismo que el Espíritu Santo nos hace en Jesús. Miren ahí, el Espíritu Santo nos bautiza en Jesús, el discípulo y Jesús nos bautiza en el Espíritu Santo. Esto es importante porque cada uno de ellos es diferente y tiene una función diferente. Algunos han confundido el primero con el tercero, pero gramáticamente y teológicamente no es correcto porque el sujeto de la oración es diferente. En el primer caso, el Espíritu Santo es el que bautiza en Jesús, y en el tercero es Jesús el que bautiza en el Espíritu Santo. Ahora vamos a entrar un poquito en ello para entenderlo. Voy a ir un poco rápido por el tiempo, y además no es una gran enseñanza teológica en el sentido de que vamos a ir a aguas muy profundas, sino a tener claramente en un pequeño esquema que necesitamos ser bautizados por el Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 12 versículo 13. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un cuerpo, esto es el cuerpo en Cristo Jesús. Ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. El bautismo es el Espíritu Santo bautizándonos en el cuerpo de Cristo, en Jesús. Cuando creemos en Cristo Jesús, lo creemos con el corazón y lo confesamos con la boca, entonces el Espíritu Santo nos incorpora en el cuerpo de Cristo. Vamos a seguir un poco más de esto. La versión de 1960 dice: porque por un solo espíritu, el espíritu, fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber un mismo espíritu. Este término beber es a compartir el mismo espíritu, como cuando se comparte una copa, que es el mismo líquido con la misma copa compartida a las mismas personas. Eso no suena muy higiénico, pero esa es la idea. ¿Ok? Así que es importante que lo tengamos muy claro, que es el Espíritu Santo el que nos bautiza en Jesús para constituir un cuerpo. Efesios capítulo 1 versículo 13 nos lo expone un poco más claro. Dice así: en Él, en Cristo, también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para la alabanza de su gloria. Entonces, leamos este texto correctamente para hacerle algunas preguntas. En Él, en Cristo, también nosotros o ustedes, voy a ponerlo en primera persona, cuando oímos el mensaje de la verdad, el evangelio que nos trajo la salvación, lo creímos, fuimos marcados con el sello del Espíritu Santo. Ese sello no se va a quitar nunca, porque ese sello viene a través de la gracia y la fe, y es la salvación. La salvación en Cristo no la perdemos nunca. Ahora no me voy a meterme en el problema de si se pierde o se renuncia o nunca se pierde. El sello está ahí y es suficiente para todos nosotros. Así que cuando usted y yo creímos, vino el Espíritu Santo y nos selló como propiedad de Cristo Jesús para salvación.
Y eso nos incorporó dentro del cuerpo de Cristo. Ahora somos parte del cuerpo de Cristo y somos salvos a través de la gracia y la salvación. Ese es el primer paso. Así que nosotros tenemos que entender que hay pasos, hay patrones que nosotros tenemos que caminar, porque de camino podríamos perdernos algo, una bendición que Dios preparó para nosotros. Mateo capítulo 28, versículo 19. Lo apagué para limpiarme, pero no lo apagué cuando me limpié, entonces sonó como cuando me limpié. Bien. Versículo 18, Mateo versículo 18. Ahora, el discípulo es el que bautiza en agua. Vamos a leerlo. Recuerden que estamos haciendo tres diferencias para tener claro que nos hace falta algunos de nosotros. Yo no, por voluntad de Dios, fui bautizado en el Espíritu Santo, pero tal vez alguno de ustedes puede levantar su mano y decirle, cuando creyeron en el Espíritu Santo, ¿cómo fueron bautizados? Y algunos dirían, solo en agua, en el bautismo de Juan. Y el Espíritu Santo tal vez no lo hemos oído. Ahora, quiero decirles algo que por medio de esta enseñanza, estamos fijando una fecha para hacer bautismos en agua, porque es algo que hacen los discípulos, es un mandamiento y aquí lo voy a dejar muy claro. Capítulo 28, versículo 19. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo a los discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Ahora, miren, esto es Jesús. Este es lo que llamamos la gran comisión o la gran encomienda o el trabajo que Jesús le hizo a sus discípulos. Los discípulos tenemos que hacer, la iglesia tiene que hacer varias cosas. Ir por todo el mundo y hacer discípulos, no creyentes, sino discípulos. Y tenemos una obligación de hacerlo en todas las naciones. Y cuando ellos creen, entonces los en agua, porque son los discípulos los que bautizan en agua, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y los enseñamos a obedecer. Esto es muy importante porque quiero aprovechar este momento para decirles que cuando usted llega a una iglesia, cualquiera que sea, en el caso de ustedes están aquí en la comunidad de los perdonados para amar y servir, tienen que venir con un corazón para ser enseñados. Porque la iglesia está aquí para discipularlos, para instruirlos. Por eso algunos de ustedes vieron el anuncio que pasamos, el departamento de enseñanza está abriendo otra vez los cursos, duran 7 semanas, terminaron la semana pasada, ahora vuelven a abrir, de discipulado 1, 2 y 3, como dijo aquel, homilética y hermenéutica, y estamos preparándolos para que ustedes crezcan. Por eso decimos todos los domingos, me dispongo a ser enseñado y amonestado, con la finalidad de producir y hacer de usted un buen discípulo. Pero también tiene que estar dispuesto a obedecer, porque tenemos que enseñarles a obedecer. Así que cuando en la iglesia se le dan algunas instrucciones de cualquier tipo, la iglesia es para aprender. El deseo es que cumplimos la misión que Jesús nos encomendó. Pero lo que está claro ahí entonces es que los discípulos son los que bautizan. Y se bautiza cuando usted ya creyó, no para ser salvo, sino porque es salvo. Porque en la primera parte el bautismo que hizo el Espíritu Santo es que lo bautizó en Jesús en un solo cuerpo. Y cuando usted lee el texto donde está hablando de que el cuerpo son muchas piezas y que hemos sido incorporados a Él. Entonces está diciendo, Él los toma y los mete en un solo cuerpo. Ahora dice que los discípulos son los que bautizan en agua. Así que si usted no se ha bautizado en agua, cuando saquemos la fecha, por favor, alístese y prepárese para ser zambullido en una piscina que ponemos aquí, que con este calor sería buenísimo. Bien, ahora Jesús nos bautiza en el Espíritu Santo. Tal vez ustedes no sean conscientes de esto, pero esta es la realidad. Creemos que el Espíritu Santo bautiza en el Espíritu Santo y es Jesús, o a través de la promesa que Jesús hizo. Mateo capítulo 3 versículo 11. Este es Juan el Bautista, yo los bautizo a ustedes con agua para que se arrepientan. Este era un bautismo de arrepentimiento. Pero el que viene después de mí es más poderoso que yo. Ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él, ¿quién él? Jesús. Los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Así que es Jesús el que bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Y el término fuego, a diferencia del agua, es que el agua limpia los pecados en un símbolo del lavamiento del hombre nuevo, que es según Cristo ahora. Pero el Espíritu Santo
es fuego porque consume no solamente el pecado, sino el corazón del hombre, lo que hay en su interior, y lo purifica y le permite vivir en lo sobrenatural que viene a través de la nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Vamos bien hasta ahí? Muy bien. Así que hay una gran diferencia entre el 1, por favor si me lo ponen, entre el 1 y el 3. Creo que no tenemos problema nosotros con el del centro, porque, bueno, de alguna manera algunos nos bautizaron de niños, casi a todo este país, y algunos nos bautizamos de adultos, etcétera, pero creo que no hay problema con el 2. Pero entre el 1 y el 3, la gente se confunde. La gente cree que cuando usted ha sido bautizado por el Espíritu Santo en Cristo Jesús es suficiente. Y le voy a decir que sí es suficiente para llegar al cielo. Usted es salvo, eso es suficiente, no necesita nada más. Cualquiera que le diga que usted tiene que cumplir otros requisitos está añadiendo algo al mensaje de la gracia y la salvación, y ese no es el propósito. Pero falta algo porque el tercer bautismo nos da lo siguiente. En el primero usted se incorpora al cuerpo de Cristo. En el segundo hace una manifestación pública de su fe y hay un simbolismo de que el hombre nuevo se sumerge a las aguas, se queda el hombre viejo y sale, al menos eso esperamos, que sale un nuevo hombre. Pero ese hombre ahora tiene que vivir bajo la estructura de un nuevo hombre que salió de ahí, de las aguas bautismales, y este nuevo hombre o esta nueva mujer ahora va a vivir en lo sobrenatural, no en lo natural que estaba viviendo, sino que ahora va a vivir en la estructura de una nueva criatura que es según Cristo y en la verdad de su palabra. Y su palabra no es ordinaria, es extraordinaria, así que necesita un poder necesario para caminar por ello. Por eso es que hay algunos que no viven esa vida a plenitud y van con sus fuerzas y luchan, pero no tienen esa experiencia que el Espíritu Santo puede dar cuando los bautiza. ¿Vamos bien? Ahora les voy a contar algo importante. Tenemos 4 evangelios: Mateo, Marcos y Lucas y Juan. Pero Mateo, Marcos y Lucas son lo que llamamos, los que han llevado discipulado me van a entender más fácil, tenemos lo que son los evangelios sinópticos, o palabras sencillas, similares o muy parecíticos. Usted puede ponerlos así, los 3, y leerlos casi, ir compartiendo, y usted puede decir que cuando lee un texto en Marcos, decir, ¿y qué dice Mateo en esto? ¿O qué dice Lucas con esto? Y puede ver qué dicen. Pero el evangelio de Juan no es sinóptico, no es similar, es diferente. La razón en muy grandes rasgos, y no voy a entrar a hacer las grandes diferencias que hay, porque hay muchas, pero esencialmente Mateo, Marcos y Lucas cuentan el nacimiento de Jesús y de alguna manera muy rápida pasan al último año del ministerio de Jesús. Pero Juan, en el año 70, inspirado por el Espíritu Santo, dice, bueno, nadie ha contado los 2 primeros años de ministerio, así que voy a tomarme el tiempo para hacerlo. Así que hay algunas similitudes entre los 3 primeros, pero en Juan no encontramos esas similitudes como para mantener 3 o 4 líneas iguales. Eso es un resumen muy rápido. Pero le voy a decir 4 cosas que sí repiten los 4 evangelios, aunque Juan no es sinóptico. 4 cosas: la muerte de Jesús, la sepultura y la resurrección, que es al fin y al cabo el completo evangelio de la ministración de Jesús, y uno más, y es el bautismo del Espíritu Santo. Ese también se repite en los 4. Me imagino que habrá una razón de parte de Dios para que esté en los 4 confirmándose. Ahora, ya leímos Mateo capítulo 3, versículo 11, así que vamos a ir a Marcos, a Lucas y Juan para ver qué dicen los 3 acerca de esto. Estoy tratando de hacer un diagrama mental para que usted pueda ubicarse y seguirlo, y que ahora nos tomemos un tiempo porque quiero ministrar el bautismo del Espíritu Santo al final de esta reunión. ¿Quién quiere ser ministro de la unción del Espíritu Santo esta mañana? Yo sé que a veces suena un poco complicado, dice, ¿qué será eso? No se preocupe. Es un don, es un regalo, así que ustedes, si yo les dijera, aquí tengo un regalo para ustedes, todos vendrían corriendo a llevárselo. Espero que ahora, que cuando esté ese ofrecimiento de parte de Jesucristo, usted lo desee realmente en su corazón. Marcos 1:8. Marcos 1:8. Yo, Juan el Bautista, los he bautizado a ustedes con agua, pero Él, Jesús, los bautizará con el Espíritu Santo. ¿Quién es el que bautiza con el Espíritu Santo? Jesús. Hay una gran diferencia del primero. Quiero recalcar esto mucho.
dicen que con el primero es suficiente, pero como les dije al principio, ni teológica ni gramaticalmente podemos decir que es el mismo, porque las figuras están colocadas en orden diferente. Así que la oración no es igual. Así que Lucas 3:16 dice: yo los bautizo a ustedes con agua. Les respondió Juan a todos: pero está por llegar uno más poderoso que yo, a quien ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Otra vez, en otro evangelio, el mismo. Está repetido, está documentado por los tres. Ahora hay un último. Este agrega algo más. Juan capítulo 1, versículo 33. Yo mismo no lo conocía, pero él me envió a bautizar con agua. El que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo lo he visto y por eso testifico que este es el Hijo de Dios. Así que Juan está diciendo claramente que él fue testigo de esto. Y ahí es donde dice que el Espíritu descendió como paloma sobre Jesús. Y aquí hay una revelación nueva acerca de la presencia del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo hasta ese momento no permanecía sobre la gente, sino que venía, ungía al profeta o al juez o a quien fuera a usar en ese momento, le daba la unción para ministrar en lo que le estaba enseñando y después partía. Pero ahora el Espíritu Santo va a permanecer con Jesús. Es el primer ser humano donde el Espíritu Santo va a permanecer, se va a quedar ahí y nunca más se va a ir. Así que Jesús por eso puede bautizarnos en el Espíritu Santo, porque es su Espíritu. Bien, así que necesitamos pasar estas tres etapas en nuestra vida. Tres bautismos que necesitamos pasar. Algunos podrían decir que el primero no es un bautismo, no importa. La idea es que somos sumergidos, inmersos, metidos en el cuerpo de Cristo en el primer paso. Ahora, quiero decirles algo importante. Hechos capítulo 1, versículo 4. Y estas son las palabras de Jesús, estas son las últimas palabras de Jesús. Yo me imagino que las últimas palabras de alguien en la tierra deberían ser muy importantes, no solamente para el que lo va a decir, sino para los que lo están escuchando. Así que Jesús está hablando con sus discípulos después de haber resucitado. Hechos capítulo 1, versículo 4. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó. Si don Juan hubiera estado predicando aquí, dirían: ve, yo encuentro que en la Biblia hay más comidas que ayunos, así que hay que disfrutar de la comida. Bien. No se alejen de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Padre. Recuerden que el Espíritu Santo, la venida del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo es una promesa. Y yo no creo que Jesucristo esté perdiendo el tiempo para hacer promesas, uno que no cumpliría y otros que no fueran importantes. Así que pensemos, porque a veces leemos las Escrituras pero no hacemos un análisis de las palabras que están ahí, y la revelación que estamos es una promesa. Y las promesas de Jesús se cumplen. Lo que pasa es que esta promesa se cumple en aquel que quiere recibirla, aunque él podría bautizar a todo el mundo que quisiera, aún sin estarlo esperando, porque es soberano sobre todas las cosas. Pero hay una promesa que el Padre hizo, y estoy seguro que se cumple en todo aquel que la espera y la busca y la anhela, del cual les he hablado. Juan bautizó con agua. Ahora les está dejando claro a sus discípulos, está diciendo: no quiero que se confundan, porque pienso que Jesús estaba pensando que iban a hacer una ecuación como la que nosotros hacemos hoy en día, o algunas personas hacen hoy en día. Les dijo: Juan los bautizó en agua, está bien, eso está bien, ese bautismo está correcto, ese bautismo hay que pasarlo, está bien hecho, no hay ningún problema, pero hay otro. ¿Me siguen? Ahí tengo ese texto. Bien, sí. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Ahora le está diciendo: hubo uno, y ese ya pasó, ese ya cumplió su razón de ser, su sustento teológico ya lo tuvo, ya se manifestó en ustedes. Ahora viene algo más, y quiero que hagan algo, no que sigan caminando como si nada, sino que lo esperen, porque va a venir. Y que va a venir, va a venir. No les dijo cuándo, pero dijo: dentro de no muchos días, ahí se van a quedar quietos hasta que esto suceda. Porque cuando esto suceda, ustedes van a recibir poder para continuar.
Y es que el tercero de ellos tiene que ver con poder. Ya no incorporarse al cuerpo de Cristo, ya no hacer una manifestación pública y lo que significa el bautismo en agua, sino que ahora el reino va a estar lleno de hombres y mujeres llenos de la unción del poder del Espíritu Santo para ser testigos y ministrar en lo sobrenatural. Porque ministramos lo sobrenatural. El problema que tenemos con esta palabra sobrenatural es que está tan trillada que cualquier cosa es sobrenatural ahora. Y casi cualquier cosa en el cristiano es sobrenatural. Pero la hemos llevado solo a cosas extraordinarísimas, cuando vivir en rectitud y fuera y libre de la obra de Satanás es un acto natural, sobrenatural, ¿verdad? Hay otros también que tenemos que acostumbrarnos a vivir. No, que esta después. Bien. No he pegado una. La próxima les prometo que la pego. Bien, Hechos capítulo 2, versículo 39. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y dijeron a Pedro y a otros discípulos: hermanos, ¿qué debemos de hacer? Diga conmigo, ¿qué debemos de hacer? Bien, esto es una pregunta que hay que hacerse después de que uno ha oído el evangelio. Usted ha escuchado el evangelio, pero creo que pocas veces se ha preguntado: ¿y qué debo de hacer ahora? Porque lo que sucede es que Pedro acaba de predicar su primer gran discurso y ha hablado acerca de la obra de Jesucristo y lo que acaba de suceder, y todos dijeron: ¿y ahora qué hacemos? Hemos creído en lo que has dicho, ¿y ahora qué hacemos? Entonces en el 38 dice, miren cómo aparecen aquí las tres etapas: arrepiéntanse y bautícense. Esto es en agua. El arrepentimiento nos incorpora al cuerpo de Cristo. Nos bautizamos para cumplir el mandato que en ese momento tenía que ver con el acontecimiento público, el hacer parte de la iglesia, y era para el perdón de los pecados. No porque perdonaba los pecados, pero era una manifestación de arrepentimiento. Para el perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán, y esas dos cosas antes, y recibirán el don del Espíritu Santo. Esto no es un don como el don de lenguas o el de milagros o el de fe, etcétera, etcétera, etcétera. No, el don del Espíritu Santo es el regalo completo del Espíritu Santo. No piensen en manifestaciones, sino que es el Espíritu Santo completo en nosotros, inmersos en nosotros, o nosotros en el Espíritu Santo. La cuestión es que llegamos a ser uno solo. Esa es la idea del bautismo, ¿ok? Así que recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa, recuerde, estábamos hablando de la promesa, es para ustedes. Esa promesa era solo para ellos, pero no es cierto, porque continúa y dice, y para sus hijos. Y este término no solo son sus hijos los que les van a nacer en los próximos 40 años, sino que está hablando de generaciones, los que vienen, los que continúan naciendo a través de la historia. Y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Y nos ha llamado a todos, hasta donde yo sé. Todos los que han creído han sido llamados, y aún los que no han creído también son llamados, esperando que vengan al arrepentimiento. Pero todos somos llamados. Así que es necesario que nosotros busquemos anhelando esto. Y voy a terminar con Hechos capítulo 8, versículo 12, porque vamos a tomar un tiempo para orar. No se preocupen los del partido del Barça y el Real Madrid, tranquilos, respiren, hay tiempo. Además lo vamos a pasar ahora por pantallas gigantes para que usted se quede. Bien. 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que les anunciaba las nuevas del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, tanto hombres y mujeres se bautizaron. Simón mismo creyó, y después de bautizarse seguía a Felipe por todas partes, asombrado de grandes milagros y señales que veía. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. ¿A qué les enviaron a Pedro y a Juan? Ahora piense que ellos ya habían creído, ya se habían arrepentido, eran discípulos, eran seguidores de Jesús, estaban empezando, pero ya eran miembros de la iglesia. Ahora, cuando se dieron cuenta de eso, les mandaron a dos emisarios, a casi nadie, a Pedro y a Juan. ¿Y a qué los mandaron? Ahora leamos a qué los mandaron. Les enviaron a Pedro y a Juan. Estos, al llegar, oraron por ellos para que recibieran
el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no había descendido sobre ninguno de ellos, solamente han sido bautizados en el nombre de Jesús, esto es en agua. Entonces Pedro y Juan les impusieron las manos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Don José, si me acompaña ahora. Ahora quiero decirle lo siguiente: la promesa es para usted. Y ya hay una verdad teológica de que debemos ser bautizados en el Espíritu Santo. Y recibiréis poder, y vendrá el poder cuando descienda sobre ustedes el Espíritu Santo, el Espíritu de la promesa, el cual les enseñará y les revelará lo más profundo de Dios, para que puedan caminar con éxito bajo una nueva criatura que es según Cristo. Cierre sus ojos un momento y diga conmigo. No tiene por qué repetir exactamente lo mismo, pero yo voy a guiarlo y decirle: Padre, en el nombre de Jesús, según la promesa, te pido, Jesucristo, que me bautices con el Espíritu Santo, que venga sobre mí el poder y la manifestación del Espíritu glorioso de Jesucristo y descienda sobre mí. Que mi mente me diga ahora, o te diga a ti, qué es lo que debería hacer el Espíritu Santo sobre tu vida, pero no le diga lo que tiene que hacer. Solo abra su corazón y su mente y reciba lo que el Espíritu tiene para usted en esta mañana. Porque hay un nuevo mover del Espíritu en esta iglesia. Esta iglesia está creciendo y se está multiplicando, no por la obra de hombres, sino bajo la unción y el poder del Espíritu Santo, que está tocando de la gente para que crea en el Jesucristo que predicamos. Pero necesitas creer que la promesa es para ti. Ahora, yo sé que para algunos es un poco difícil. Para todos nos fue difícil en cierto momento, pero levante sus manos ahí donde usted está, y si se quiere quedar sentado o se quiere poner de pie, póngase de pie. Dígale: Espíritu Santo, según la promesa del Padre, en el nombre de Jesús, te pido que desciendas sobre mí con la unción que solo tú tienes para los que han creído en ti. Desciende sobre mí, Señor, porque yo creo en la promesa, yo creo en lo que tú y que tú lo cumples, y que para tus hijos tienes el Espíritu Santo que desciende con poder para manifestación gloriosa de aquellos que han creído en el Hijo